Bueno, ¿cómo les ha ido? Creo que le mandé una lista de problemas para el parcial. Sí, sí, vi. No dice nada. No es muy exhaustiva, como se darán cuenta, pero el parcial es solamente para ganar el curso, así que no se va a demandar gran nivel. Va a haber un problema adicional, nuevo, pero tampoco va a ser muy complicado. ¿Okay? Así que no, mientras hagan esa lista y estén más o menos preparados, van a estar bien. Le mandé también un PDF, se lo había visto también, con los ejercicios escaneados, ¿no? La conexión a internet no es muy buena. Con dudas, para que no hayan confusiones, se lo puse ahí. Y voy a hacer lo mismo más adelante cuando haya otros problemas del mismo libro, de los mismos libros, para que no haya confusión. Bueno, hacemos un problemita. Yo quería hacer el de la ecuación de calor, el problema 3.3 del libro de Craig. No sé si les parece hacer ese o quieren hacer un otro. Creo que para arrancar me parece que está bien. Tiene algunos elementos. En general, cuando uno se propone encontrar una solución explícita para la ecuación de calor con una condición inicial en Rn, solamente para un conjunto de iniciales, van a poder encontrar la solución solamente para un conjunto, van a encontrar una solución en términos de funciones elementales, explícitamente, o como una integral, o como algo así. Una integral, digamos, sensible, no la convolución de la solución fundamental con la condición inicial. El problema del libro de Craig ofrece creo son 5 o 6 condiciones iniciales para las cuales es posible dar explícitamente la solución. ¿Alguien lo intentó? Yo intenté. ¿Y cómo te fue, Alejandro? Pues, Fácil, ¿no? Al comienzo no tenía idea, empecé a probar, después salió, digo. ¿Y por qué? Bueno, Perdona, no te escuché, que se me trancó, Martín. No, que sí, esa es la conexión. A mí ahora se me está trancando bastante, pero
A mí también se me está trancando bastante. Yo también. ¿Se fue Martín? Ahora apagué Jitsi. Sí, no, estoy acá. No, saqué Jitsi. Voy a cerrar un montón de cosas aquí. Ah, voy a cerrar esto también. Cerrar esto. A cerrar esto. Bueno, ahí tendría que estar un poquito mejor. Bueno, contanos cuál fue tu... No, porque ahí viste que el ejercicio es como una experiencia, ¿no? Yo me lo puse a hacer Sí. ayer de noche aquí. Ah, no. No, yo probé separando variables, de alguna forma. Sí. No, está. Pero... Y salieron, en general salió usando separación de variables. Vos sos ingeniero, y lo primero que No te intentás escuché es nada, encontrar la Rafa. solución que se pueda. Bueno, todavía No, no, no te pero... escuché, no te escuché, no te escuché. Escuché algo ingeniero nomás. puta madre. A ver, Sí, está medio trancado. A mí, capaz que esa es mi conexión, no sé, pero... Yo estoy igual. no, Yo estoy igual que vos. Ok, ok. me dan un minuto, reseteo y arrancamos. Nos encontramos en Jitsi en un minuto. Dale. Dale, genial. Siempre va a haber un solo parámetro por A. Y tenemos resolver la ecuación de calor, que es esta. En 1 más 1. Y la que vemos aquí es R, aquí es R, aquí está T y aquí está X. ¿No? Y el ejercicio consiste en, o les propone, poner diferentes condiciones iniciales y encontrar la solución, o una solución. Nosotros no sabemos si hay unicidad de solución para la ecuación de calor en R o en R. O sea, para una condición inicial en R o en R. No sabemos todavía. Y de hecho no hay. Si uno no impone ciertas condiciones sobre la condición inicial, o el dato inicial, no hay unicidad. Eso se los paso como ejercicio. En algún momento está explicado en el libro de Craig, en algún lugar. No está como ejercicio. Yo se lo pongo como ejercicio, lo hacemos cuando discutamos la unicidad. Naturalmente que la unicidad viene a raíz del principio del máximo, pero también como esta ecuación es una ecuación de gradientes, se puede ver la unicidad a partir de energía. Era que probar que el mínimo es 1 o algo así. No, lo que pasa es que hay una monotonicidad de la energía, entonces si arrancás con energía cero tiene que ser cero, pues positivo. Ahí va. Está bien. Entonces aquí la condición inicial que tenemos es esta, ¿no? Tenemos que vamos a resolver esto con U de x0 igual a x. Fíjense que la condición acá inicial crece, ¿no? Crece para lo más infinito aquí y para lo menos infinito aquí. Y nosotros habíamos visto una fórmula. A ver, siempre hay dos maneras de hacerlo, ¿no? Adivinar
que no es una manera de hacerlo, en realidad adivinar no es una manera, ¿no? La realidad no sé, es un intento, no sé cómo se llama, ¿no? Pero no es un procedimiento. Y la otra es usar la solución fundamental. Entonces hay dos maneras, ¿no? Uno es adivinar. Y en este caso, justamente va a ser se me quedó Pablo acá. Pablo, ¿estás acá en Zoom? Pablo, entonces, salite por favor de adivinar, y la otra es usar la representación en función de la solución fundamental. Me estoy quedando sin tinta. Y nosotros, ahí viene el comentario que hacía, ¿no? El X, la función X, obviamente crece, y la representación en función de la solución fundamental la habíamos probado cuando la condición inicial era acotada. ¿Bueno? Pero eso es una cosa técnica. Si se ponen a ver la prueba también funciona para este tipo de funciones que crecen, las funciones lineales. Incluso funciona para los polinomios también. Ya para otras funciones no. O sea que, si bien lo que probamos no contemplaría este caso, vamos a usar igual. Pero es muy a menudo, ¿no? Usa fórmulas que no totalmente seguro, pero por ahí le llevan a la solución. Bueno, pero funciona igual y lo vamos a hacer. Bueno, adivinar la solución en este caso es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Da cero la derivada segunda. O sea, U o sea, X, es u de xt igual x y la derivada segunda no pasa nada, digamos. Pero para empezar, la derivada segunda de la función x aquí es 0. Esa función no depende de t, o sea, que te la ponga aquí da 0. Pensado como función de t constante, digamos. No tengo que hacer nada. Adivinar en este caso fue muy fácil. La solución es la sí misma. U de xt igual x para todo x. ¿Ah? Pero algún curioso dice, pero nosotros teníamos una fórmula, que es justamente lo que quiero hacer en la 2, que era mucho más complicada. ¿Será que toda esa integral me vuelve a dar esta solución? Porque podría ser que no hubiera unicidad y que la fórmula de las soluciones al problema de Cauchy, dada por la solución fundamental, por la convolución con la solución fundamental, me diera otra solución. Podría suceder perfectamente. ¿No? Pero no es el caso. A ver, vamos a ver este caso. Entonces, sería U de xt. Obviamente que lo hacemos porque es instructivo, ¿no? No, nada más que por eso. La integral entre menos infinito y más infinito, estamos trabajando en R, en 1 más 1, o sea, una dimensión espacial
la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos x menos y al cuadrado sobre 4t dividido raíz cuadrada de 4pi t, y aquí va la condición inicial en y, que es y de y. ¿Ah? Aquí, esto que antes era una norma, o sea, en Rn para n mayor que 1, esto es una norma, en este caso es valor absoluto, o simplemente un paréntesis porque lo estoy elevando al cuadrado. ¿Ah? ¿Ok? Ahora, esta integral no luce muy simpática, ¿eh? Tampoco es muy dramática porque la integral es en y y es la derivada de y cuadrado sobre 2. Entonces aquí se podría hacer un cambio de variable, integral. ¿No? Y el resultado, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar x, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. A ver, vamos vamos a jugar con estas dos cosas de aquí, ¿no? El exponente y el factor este. Y para hacerlo igual al anterior, acá le vamos a poner paréntesis porque si no nos va a confundir. Para hacerlo igual que el anterior, le ponemos un y menos x más x. Y esto lo ponemos como y menos x, obviamente, paréntesis más x. Entonces acá inmediatamente me tiene que decir por qué esto da x, esta integral da x. Inmediatamente debería poder darse cuenta. O sea, cuando separás eso como dos integrales con y menos x por la exponencial y x por otro lado, la de y menos x te va a integrar 0, porque es simétrica respecto de x. O sea, es antes, perdón, impar respecto de x. Y la otra te queda Exactamente. Acá me olvidé, tengo que poner y menos, diferencial de y menos x. X es una constante cuando integro con respecto a y, o sea que el diferencial no me importa. Entonces lo que decía Agustín es, concentrémonos en esta primera integral. Vamos a poner así. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí ponemos y menos x más x. Cuando multiplico a esta exponencial por esta función, el resultado es una función impar en la variable y menos x, que es la que estoy integrando. Es decir, que esa integra 0. O sea que aquí la voy a poner así, que esto multiplicado por este integrado da 0. Por, no sé si se escribe así, pero imparidad de alguna. Y la única que me queda es aquí, es esta, pero esta no depende de y. O sea que el x lo puedo sacar para afuera, porque no depende de y. Me queda la integral, esta integral que ya sé que cuánto da. 1. Da siempre 1, independientemente de t. Es el famoso asunto de que esa integral que definía el núcleo de Dirac en tiempo t igual a 0, justamente da siempre 1. O sea que cuando saco el x para afuera y luego integro, el resultado es x, porque esa integral no depende de t. ¿No?
O sea que lo que parecía un misterio, una integral un poquito más complicada, de hecho no lo es. O sea que resuelta el misterio. Entonces vamos al segundo caso. Perdón, ¿qué es lo que dice entre paréntesis? ¿Y menos X más? Aquí. Sí. Acá dice y menos X más X. Porque me tenía que dar y, ¿no? Esto que está acá es la condición inicial evaluada en y. Ahí va. Sumo el resto de X de manera a obtener la misma variable que en el exponente. Acá hago lo mismo, de resto de X es una constante cuando a los efectos de la integración en y, el diferencial de X es una constante de 0, para que no hay ningún problema, y como los límites de integración son entre menos infinito y más infinito, sumar una constante no cambiará. Ok. No cambia los límites de integración. Bueno, perfecto. Entonces vamos al siguiente, que es con un x cuadrado. No sé si están todavía copiando o puedo borrar o puedo cambiar. No creo que se mezcle. Sí, por mí borrar yo. Sí. El que no me dice que no, y es más fácil. Vale, sigo. El siguiente es un x cuadrado. Ahí ya es un poquito más delicadito, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada segunda con respecto a x no es 0, o sea que la solución no va a ser la solución constante x cuadrado, no va a ser una parábola invariante en el tiempo. ¿No? Pero no es un gran desafío para estudiantes de tercero o de cuarto. Y ya saben cómo es, ¿no? La primera estrategia, que es adivinar, me la van a poder decir como es inmediatamente. X cuadrado más 2t, ¿no? X cuadrado más una función de t, que es 2x. 2t. Y acá un poco va el sentido común, la intuición. Bueno, si aquí yo pongo x cuadrado, me da un 2, ¿no? ¿Qué función derivada con respecto a t me da 2? Pues 2t. Si esa la pongo aquí, me da 0. Y si el x cuadrado lo pongo aquí, me da 0. Entonces 2t más x cuadrado va a tener que ser solución. Bueno, ¿y cómo son estas soluciones? Es la misma parábola inicial levantada progresivamente en el tiempo, por un factor 2. Es decir, que arrancas así, y a medida que pasa el tiempo, subís. Después T y después X. Curioso el comportamiento. En casos como este, en el que como que... Vos dijiste que hay casos en los que como que normalmente decía que asegurabas que tenía solución cuando en infinito como que tiende a cero. Entonces, en Y estos recién lo casos acabo de decir, capaz que no estabas en línea. puede ser, no, lo quiero decir de que justo en estos casos puntualmente tiene solución, pero seguro algún ejemplo en el cual no tenga solución y que se pueda ver así o no. Buena pregunta. No sé, debe haber. Tiene que ser salvaje en el infinito, ¿no? Mm. Hay ejemplos fáciles donde no hay unicidad.
donde no hay solución, me fijo. No debe ser fácil encontrar un ejemplo. Bueno, es algo que crezca exponencialmente para los dos lados. Tendría que ser algo que la ecuación no sepa qué hacer con lo que aparece en infinito, es decir, va a dar una contribución positiva y una negativa. Aquí, ¿qué pasa? El infinito esta es la condición inicial, ¿no? Hacia acá la temperatura, vamos a poner en términos de temperatura, hacia acá la temperatura es positiva y crece, ¿no? Está muy caliente hacia acá. Y hacia acá también. Esos dos focos o dos fuentes, si querés, el infinito, se propagan hacia adentro con el tiempo y hacen que la temperatura del interior también suba indefinidamente. ¿Se entiende? Entonces, para lograr lo que tú quieres, que una condición inicial que no pueda, que no tenga, que no dé lugar a una solución, es decir, una condición inicial con la cual no se pueda construir la solución al problema de Cauchy, tendría que haber una gran grandes variaciones en la temperatura, en infinito y menos infinito entre positivo y negativo, ¿no? Para que no haya una fuente definida. Tendría que ser algo así. Me fijo, seguramente existe, pero tal vez... Hola, Clara. Hola. Me te estás matando, Clara. Alguien dejó el micrófono abierto sin darse cuenta. Quedó Clara enganchada. Puedes silenciar a todos y nos podemos desilenciar si queremos nosotros. Porque capaz no se cuenta. ¿Cómo? No, porque capaz hay alguien que se fue y dejó el Sí, micrófono no, es puesto. Clara que está, todavía existe. Pero todavía está prendido. ¿Cómo? Creo que Vos puedes echar a todos de Jitsi también, Martín. O sea, en participante puedes poner silenciar a todos, pero que igual cada uno pueda desilenciarse cuando quiera. Claro, el tema es que si no está silenciado en Jitsi, No, pero es ella la que está acoplando, yo no acoplo. claro, pero vos podés entrar a Jitsi y echarla. Ah, sí, claro, aquí. Estaba esperando que Clara lo hiciera. Ahí pude. Claro. Perdón, Clara, no es personal. No entendí. Yo decía, pero parezco mutada. Vamos a esperarla. Bueno, nos fijamos, ustedes se pueden fijar también en internet. No va a ser fácil encontrar una condición inicial que no tenga solución. Pero no, eso no es parte del problema. Lo que hay que tener claro es por qué la temperatura se levanta, ¿no? Y bueno, se levanta porque tener unos focos infinitos. Aquí que empiezan a propagar calor hacia adentro. El otro caso, en el caso de la función lineal, justamente había un foco de mucha temperatura y si querés un foco de poca temperatura. Acá ya no, el argumento de la temperatura no funciona porque negativo hasta menos infinito no. No, bueno, digamos, es decir, los dos compiten y los dos se cancelan, digamos. Entonces es constante en el tiempo. Bueno, buenísimo. Y aquí habría que hacer lo mismo, ¿no? U de xt en la opción 2 o la alternativa 2 podría intentar hacer esta integral
si uno no hubiera tenido mucha suerte en adivinar la solución, hubiera venido acá y dice, bueno, capaz que tengo suerte y esta fórmula me da la solución que busco explícitamente. ¿Ah? Bueno, en este caso hay que hacer lo mismo, o sea, hay que cambiar variable a esta variable de acá arriba. Aquí pones esto igual y menos x, y pones diferencial de y menos x aquí. Y aquí pones y menos x cuadrado más 2yx menos x cuadrado. Y acá volvés a poner lo mismo. O sea, aquí pones 2 menos x más por x más 2x cuadrado. El resultado es y menos x cuadrado más 2y menos x por x más x cuadrado. ¿Ah? Bueno, lo mismo, ¿no? Cuando uno pone el x aquí, es una constante, integra 1, así que ahí me va a dar un x cuadrado, me va a aparecer. Que viene aquí. Este término cruzado, x es una constante al respecto de la integración y, este término multiplicado por eso me va a dar una función impar, nuevamente se va. Así que lo único que me queda es la otra integral. Es esta integral que está aquí. La integral entre menos infinito y más infinito de a la menos x menos c cuadrado sobre 4. Vamos a ponerle, ya cambio de variable, pongo a x menos y igual a u. Esa era la idea. La variable. Y aquí. Y eso tiene que ser igual a 2t. Se vuelve a cambiar variables. Hago v igual u sobre raíz de t. Y esta integral que está aquí, me queda la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos v cuadrado acá me queda un t y aquí me queda sobre raíz de 4pi a v cuadrado de u. Vale. Y esa integral, dado la hace no se fija en el libro. Obviamente la opción 1 que puede adivinar fue facilísima, ¿no? Estoy en el examen, la adivino en un segundo y digo, qué bien que me está yendo. No es una broma, pero son esas cosas gratis, ¿no? Ya, obviamente, moraleja acá, usar la fórmula, la representación de la solución en términos de la función fundamental, es siempre más complejo, ¿no? No tanto a poco, pero siempre uno se puede darse mañana.
um, hay una que es interesante, que no se puede adivinar, creo que es la siguiente. A ver. Efectivamente, es la siguiente, el número 3. Borro. Si alguno está todavía copiando, me dice que no. Por ahí Clara, que recién se sumó. No, por favor. 1, 2, 3, borro. El siguiente caso es interesante porque es una función la función escalón, que vale 1 si x es mayor o igual que 0 y vale 0 si x es menor o igual a 0, creo que es eso. Bueno, Alejandro, ¿qué hiciste aquí? O sea, porque acá no te funcionó lo del adivinar, ¿no? O sea, esta opción no creo que te funcione mucho. No, Algo pero que pasa te- que está en el ejercicio. En otro ejercicio que pusiste está la solución. ¿Cómo? Está en otro ejercicio que pusiste la solución, pero pasa. En el ejercicio 13, Levant, está la solución. Según lo que pusiste vos. Ah, pues, ok. Arrancaste por los otros. Me hice autotrampa, digamos, pero. Ah, bueno, está. ¿Ahí lo hizo? Arrancás con una barra infinita que tiene temperatura 0 de un lado y temperatura 1 del otro lado. O sea, en una mitad tiene temperatura 0, en la otra mitad temperatura 1. Hay que dar una cosa tipo como una sigmoide, digamos. O sea, tipo como intuitivamente, digamos. Sí, que la función que te digo. No sé cuál es la función. Es tipo, o bueno, o tipo como un arco tangente, digamos, pero corría entre 0 y 1. Es como una tangente, pero no es una tangente. Bien, está buena la intuición, pero no es eso. Si intentas adivinar por ahí, no te va a funcionar mucho. Pero sí es eso. Bueno, entonces aquí no sabemos. Y aquí volvemos a poner debe ser. Aquí esto es la función escalón. Vamos a borrar aquí. Fíjense que, para empezar, esta función tiene una discontinuidad. O sea que esta fórmula que yo estoy usando así, sin ningún empacho, no sé si funciona en este caso. ¿Por qué? Porque el único teorema que probamos para la representación de las soluciones en términos de función fundamental
era para funciones continuas, acotadas, T2 creo que además. ¿Ah? Así que, yo qué sé. Como no tengo otra opción, ya, funciona, ¿no? Funciona, pero como no tengo otra opción, la voy a intentar usar. ¿Ah? Pero hay que hacer esa salvedad, ¿no? Y si usás, digo, eso va a quedar con la integral de 0 a infinito, ¿no? Claro. Y si usás partes, No la podés integrar. No la podés integrar. Vamos por partes. Vamos por partes. Te Está queda bien, como ¿eh? función de distribución del normal nomás, te queda, porque si haces un cambio de variable te queda como integrar hasta x. No sé si me explico, es como que es parecido a la función de distribución del normal, ¿no? Del normal. Sí, parecido no, es la función de distribución de la normal. Y ahí te quedas, no puedes sistemático. Bueno, así que adivinanza nada, ¿no? Por ahí ya que Agustín dijo, bueno, puede ser la función de distribución de la distribución normal de probabilidad. Por ahí dejan este cálculo y van por ese lado. Pero ya, entre los dos, adivinar y esto, preferible quedarse aquí. Bueno, Alejandro me dice, bueno, esta función es 0 desde menos infinito a 0. Así que toda esa integración aquí se me va a ir. Así que voy a arrancar en 0. Y a partir de 0 la condición inicial es 1. Así que a partir de allí le voy a poner un 1. Le puse azul en vez de negro. Bueno, cambiamos variables, lo mismo de siempre, ¿no? Cambiamos variables para que las cosas empiecen a ser más independientes de X si quieren. Pero ojo, ahora porque cambio de variable a U igual a X menos Y y tengo que cambiar los límites de integración. El infinito queda igual. Cuando hago U igual a X menos Y, ¿no? Cuando Y es igual a 0, U es igual a X. O sea que aquí voy a arrancar en X y esto va a ser U. Ah, no, perdón. Perdón. Esto es de Y es menos, o sea, esto es menos U. O sea que todo esto es menos de U. Y acá sí cambio el límite de integración. Cuando Y es infinito, U es menos infinito. Ah, podría ponerlo al revés, ¿no? Perdón. Vamos a ponerlo así. Ahí, ahora sí. Ahora sí. No nos complicamos la vida. Esto es Y menos X. Cuando Y es 0, esto es... Ah, no, pero me queda mejor al revés. Volvemos. Menos. Bien. Parece que está mejor. Bueno, me queda integrar entre X y menos infinito, y acá me queda un menos diferencial de U. Entonces cambio, integro entre menos infinito y X, me dan un signo de menos que lo cancelo con este signo de menos. En definitiva, me queda la integral entre menos infinito y X de E a la menos U cuadrado sobre 4T dividido
raíz de 4 pi de... Y ahora quisiéramos de alguna forma eliminar al t de ahí. No nos gusta tanto ese t. No me gusta a mí particularmente. Así que voy a hacer un nuevo cambio de variable. Que es v igual u sobre raíz de t. Entonces ahora la integral es entre menos infinito, cuando u es igual a x, acá me queda x sobre raíz de t. Y acá me queda menos v cuadrado de v sobre raíz de 4. Y hasta ahí llegué. No se puede hacer más. Esta es la función. Entonces defino esta función que es el total de la probabilidad, si quieren, que pide, vamos a poner w igual 1 sobre raíz de 4pi. ¿No te falta un t ahí? Perdón, un 4. Menos b cuadrado sobre 4, ¿no? Es arriba. Ah, me copié el 4. 1 sobre 4pi era la menos v cuadrado sobre 4 dividido raíz de 4pi de v integral entre menos infinito y x sobre raíz de t. ¡Ah! Lo que vea. Esta función, así que esto es esta función evaluada en x sobre raíz de t. ¿Cómo es esta función? Bueno, y acá donde Francisco se cumple la profecía de Francisco, de que la solución va a parecerse como una cotangente, porque esta función, cuando bueno, es creciente, porque la integral es una integral de menos infinito y omega de un integrando que es positivo. Así que esta función con omega, cuando omega crece, es creciente. ¿Ah? Cuando omega es infinito, esta integral vale 1. Creciente, esto va a ser así. Esta función reconocida, que obviamente la probabilidad total, cuando se hizo para la distribución gaussiana, de encontrar algo entre menos infinito y omega. Acá no me quedó muy simétrica, pero es simétrica, ¿no? Hay una simetría. Bueno, lo interesante es ver cómo se comporta esta solución. O sea, esta solución cuando t va a 0 tiene que converger de alguna forma a la condición inicial. ¿No? Y es interesante ver además qué pasa con la solución cuando se va a infinito. Cuando el tiempo va a infinito. Martín, Sí, dime. ¿te animás a repetir por qué el más infinito en la primera integral, por favor? El menos infinito, perdón, y no más infinito. Aquí, bueno, el cambio de variable es u igual menos y más x, ¿no? Ah, está. Cuando y es más infinito, u es menos infinito. Está, dale, gracias.
Bueno. A ver, ¿cómo sería entonces? Vamos a poner que esto es para t igual a 1. Entonces vamos a superponer, acá estoy haciendo mal esto, ¿no? Esto no. Tendría que graficarlo acá porque el phi este no es tiempo. Voy a sacar este t acá, ¿no? Esto es phi acá. Voy a graficar acá phi de x sobre raíz de t como función de x para diferentes valores de t. Y arranco con t igual a 1. ¿No? T igual a 1 es esto, más o menos. Esto es 1 aquí. Esto es 0. Para t igual a 2, ¿qué es lo que sucede? Para t igual a 4. Esto sería aquí phi de x. Y ahora lo que quiero graficar es phi de x sobre 2. Se rescala el eje X. Y coge, ¿no? Esta dirección, ¿no? Es como que se aprieta así, ¿no? Y que los valores, el valor para x igual a 2, el valor de esta función para x igual a 2, y el valor de esta función para x igual a 1. Ah, no, perdón, que se aprieta no se expande en este caso. ¿No? ¿Se entiende? Si pongo acá x igual a 2, me da phi en 1, y el valor de esto en 1. O sea que acá eso es 1 y esto es 2. El valor de esta nueva función aquí es igual al de esta aquí, es decir, que al final, una potencia aquí, el valor de esta función en un cierto x es el de este en la mitad. O sea que esto sería phi de x. Y para t igual a 1/4, me queda phi de 2x. Es al revés, ¿no? Y en ese caso, esto se empieza a encoger, y justamente es ahí donde aparece el fenómeno de cuando t va a 0, el perfil de la gráfica, o la gráfica en sí, empieza a aparecer a la gráfica de la función escalar. Porque los gráficos son cada vez más así. Y ahí termina el misterio. ¿Camilo? Sí. ¿Todo bien? Vale. Una pregunta. Dime. Lo que comentabas de que claro, en realidad la solución fundamental la configurábamos, digamos, con una condición inicial C2. O sea, el problema con eso es que a priori
te podría no funcionar, pero simplemente haces las cuentas, ves que sí, y ya está. Eso no hay problema. Ahí va. Bueno, pasa que, sí, a ver, yo sé que hay un teorema mucho más general que va al general. Claro. Lo que pasa es que no lo probamos. Tiempo que estaba Ahí va. tampoco. Y si no lo supiera, si no supiera que hay un teorema más general, lo hubiera hecho igual. Ok. Martín, eso mismo habíamos hecho, No tenemos otra cosa. pero hicimos lo mismo antes, ¿no? Porque las funciones anteriores no eran acotadas. Y el Y teorema lo es que para... pasa es que no es derivable. Pero el teorema nuestro es para cuando la función en cero es... No, y ese 2. Dos. Y cuando hicimos con el caso u igual x, Claro. igual Ah, x no, cuadrado, sí, claro. también, Sí. pero también teníamos que comprobar. No, ahí no funciona tampoco, no. Claro. No funciona tampoco. No, o sea, ahí no sabemos si existe. Digo, ahí las hipótesis no coinciden, pero también. Para funciones de crecimiento polinomial funciona. El problema es cuando ya hay un crecimiento mucho más grande que eso. Una pregunta. Una cosa que me estaba preguntando recién. Si uno integra en todo, como es en todo, en R, digamos, en el espacio, ¿el resultado que hace integral es invariante en el tiempo para cualquier solución de la ecuación del calor o solo en casos particulares? No, pero en casos particulares, ¿no? Claro, si integras U, decís la solución. Claro, pero integral con respecto a X. Por ejemplo, la solución fundamental siempre da un integral con respecto a X independientemente del tiempo. Sí, claro, eso lo puedes ver tú mismo. O sea, tomás la ecuación de calor, ¿no? ¿Sí? Integrala, fija el tiempo T, integralo en X, ¿no? Sí, eso lo derivabas, ¿no? ¿O sí? No Eso sé me si es... da. A ver. Integro en términos infinitos de U sobre dt en dx, y acá este está fijo, ¿no? Claro. Esto es igual a la integral de eso en términos infinitos más infinitos, o sea que esto tendría que ser la integral de una derivada, esto tendría que ser du de x entre menos infinito t e infinito t. Para empezar, esto tendría que existir. Claro. ¿Ah? Y además, para que esta integral, que lo puedo poner así, grosso modo, la derivada en el tiempo de la integral que vos querés, para que esto sea constante, estas dos cosas o tendrían que cancelarse o tendrían que tender a ser. ¿No? No. Bien, gracias. Ya veis que en el caso de que U sea el X cuadrado, ¿no? No te va a funcionar. A ver, no te va a funcionar. No te va a funcionar para empezar porque esta cantidad es infinita de entrada. Claro. Pero además, o sea, no te va a funcionar nunca. O sea, por eso hay que tener cuidado. Sí, pero cuando vos asumís que la condición inicial es C2 y decae, ¿ah? Entonces la integral de U es constante en el tiempo, que es, desde el punto de vista probabilístico, es la constancia de la probabilidad total igual a 1. Si uno interpreta el U como una densidad de probabilidad. Eso en los procesos estocásticos todo el tiempo. Pero tenés que estar en un contexto probabilístico donde sabes que hay un decaimiento de la función y una integral inicial igual a 1. Señor. Sí. Algo similar sucede cuando uno estudia la unicidad de la solución al problema de Cauchy en la ecuación de calor,
usando métodos de energía, que esencialmente jugar con integrales de este tipo. Primero, para que la energía esté bien definida para cada tiempo, y para probar además que la podés derivar con respecto al tiempo y decae, la función inicial tiene que tener un cierto comportamiento de regularidad y de decaimiento al infinito. Si no, no funciona. Sencillamente no funciona. ¿Está? En algunos casos, si querés probar unicidad, yo que sé, en contexto mucho más general, lo que tienes que recurrir es al principio del máximo, que siempre te tiene una soga, pero igual tiene sus limitaciones. El principio del máximo siempre es mucho más poderoso que los métodos de energía. O sea, lo vamos a ver más adelante, miércoles, un poquito más adelante, la otra semana. Bueno, nos quedan unos 15 minutos. Hay un par de funciones más, ¿no? Pero ya las otras sí se adivinan, ¿no? Las otras condiciones iniciales. Voy a borro. Vos habías dicho que el uso de la representación usando la solución fundamental andaba hasta polinomios, ¿no? Sí, polinomios está bien. O sea que para la exponencial que está en la parte 4 no anda. No, no, a ver, yo no dije que no anduviera. Para las exponenciales también andas. Ah, está. Y ahí te quedas, ¿no? El crecimiento superior al exponencial, no. Está. Creo que para las exponenciales también anda así. Pero igual, a ver, lo usamos igual, ¿no? Hay que tener No, cuidado. claro, pero capaz que Lo que el pasa hecho... es que ahí lo podés integrar y no hay problema. Ahí va. Pero en realidad, a ver cómo es. Y para exponenciales también anda. Está. Lo que vos tenés que garantizar es que el decaimiento de la función fundamental sea mucho más rápido que el decaimiento de la condición inicial. La solución fundamental decae como e a la menos x cuadrado, que tiene un decaimiento bien importante. Si vos lo comparás con el crecimiento de a a la x, bueno, claramente e a la menos x cuadrado, ¿no? Decae a cero mucho más rápido de lo que 1 sobre x decae a cero, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cuando mirás cómo son las cuentas, te van a funcionar las integrales y por lo tanto el argumento va a funcionar. Es ahí donde está el límite de lo posible, proviene de comparar el decaimiento de solución fundamental con el decaimiento o el crecimiento en realidad de tu condición inicial. Gracias. Pero en el caso de e a la x, no vamos a recurrir a la integral, sino lo vamos a adivinar. Bueno. Pongamos condición inicial entonces e a la x aquí. Ahí el libro pone una constante. Bueno, ponemos una constante. No importa. Alfa lo pone ahí. Bien. Y lo que hay que hacer es justamente adivinar. En realidad aquí ya
Ya la adivinanza es una adivinanza educada, como se dice en inglés. Educated guess. Sí, porque todo se parece mucho más a variables separadas. Bueno, en este caso, a ver, yo pongo esto aquí, obtengo la misma función con un factor extra de alfa cuadrado, ¿no? Entonces, si busco una solución de la forma U de t por esta, ¿no? ¿Tiene mamá? ¿Tiene Viviana? Ah, boluda, pero no me dijiste. Y no me pases cosas que ya hay, porque no da nada, es como un visitante ahí. Bueno, nada, entonces busco una solución así, es acá donde está el educator guess, necesito que v' por e a la alfa x sea igual a alfa cuadrado por v por e a la alfa x, y que se me va, necesito que v' sea alfa cuadrado por v, es decir, que v igual una constante e a la alfa cuadrado. Así que la solución va a ser c por e a la alfa cuadrado t más alfa. Y lo mismo sucede con la siguiente, con la del seno de k por x, la número 5. La condición inicial número 5, seno de k por x, es el mismo principio, ¿no? Separación de variables. Separación de variables no sirve, no nos va a servir para darnos explícitamente soluciones excepto en esta caso. Eso, excepto en estos dos casos nada más. Obviamente, separación de variables es mucho más poderoso, pero ya vamos a ver más adelante para darnos las soluciones de términos. Acá la solución no estaría quedando única o habría que. ¿Aquí? No, el Hay C que es 1. es uno, ¿no? Sí. El C es 1 porque justamente tenés que respetar la condición inicial. O sea, B en 0 tiene que valer 1. Entonces te queda una. Correcto. Y tienes que poner la condición. Pero bueno. Y si no, no satisface. All right. Bueno, ¿alguna pregunta concreta antes de hacer un break y arrancar con el teórico? ¿Una pregunta más? Ok, 3 en punto. Podría. Dale. U de x, t. Ahora, el x no es como en la sección práctica una variable real, sino es una variable en Rn, ¿no? Es en el contexto de siempre.
¿no? Esto es en Rn. ¿Ah? Y esto es igual a 1 sobre 4Rn, la integral en una bola, que se llama la bola de calor, que está centrada en X y T, y tiene radio R. Se separa las variables xt de R, que son radios, por un punto y coma. Y aquí me queda U de Ys por la norma X menos Y al cuadrado sobre T menos S al cuadrado, y la integral es en dy dx, ¿no? Es la integral del eje en el espacio-tiempo. Bueno. Naturalmente que esta bola, donde estoy integrando, tiene que estar incluida dentro del dominio de definición de la solución que estoy estudiando, si no, no tiene sentido. Si me salgo de ahí, no puedo integrar aquí porque no sé cuánto vale. Bueno, lo otro que había mencionado es cómo se visualizan las. Aquí, este eje representa Rn y este eje representa la variable real T, es decir, en R, esto es X. Bueno,